Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. Torre de refrigeración, cómo elegirlo según metros cuadrados, orientación y uso de la vivienda, y en este vídeo te voy a llevar paso a paso por todo lo que necesitas saber para elegir correctamente una torre de refrigeración para una vivienda, desde cómo convertir metros cuadrados a capacidad frigorífica necesaria hasta dónde ubicarla según la orientación y el tipo de uso del inmueble, con ejemplos numéricos, recomendaciones de instalación y mantenimiento para que no te quede ninguna duda y puedas tomar la decisión adecuada sin perder tiempo ni dinero. Empiezo con un aviso que debe engancharte: si compras o dimensionas mal una torre de refrigeración puedes tener problemas de confort, consumo energético desproporcionado, ruido, mantenimiento constante o incluso riesgos de salud por una mala gestión del agua. Por eso te explico no solo las fórmulas, sino las decisiones prácticas que te librarán de esos errores. Trabajo habitualmente con sistemas de climatización y he visto muchos proyectos domésticos fallar por desconocer tres cosas básicas: la carga térmica real según metros cuadrados y uso, la influencia de la orientación del edificio en las ganancias solares y cómo el tipo de torre y su colocación afectan a eficiencia, agua consumida y mantenimiento. En este monólogo vas a encontrar cómo calcular todo eso, qué tipos de torre convienen según clima y uso, cómo interpretarlas en términos de kW. Frigorías y toneladas de refrigeración, y qué parámetros técnicos mirar en hojas de datos. Primero, aclaremos qué entendemos por torre de refrigeración en contexto residencial, porque ese término abarca equipos distintos. Puede referirse a una torre evaporativa utilizada como enfriador directo por evaporación, equivalente a los llamados swamp coolers o enfriadores evaporativos, recomendada en climas secos. Puede referirse a torres de condensación que trabajan con enfriadoras o chiles en circuitos cerrados, más típicas de edificios grandes o casas muy grandes con unidad centralizada, y en el lenguaje cotidiano algunas personas llaman torre a unidades tipo tower fan o a torres condensadoras externas de bombas de calor. Para una vivienda típica es raro instalar una torre de refrigeración industrial. Lo más habitual son tres escenarios: sistemas split o multisplit con condensadora exterior, enfriadores evaporativos en viviendas en climas secos, y sistemas con enfriadora y torre de condensación en viviendas de gran tamaño o conjuntos habitacionales. En esta guía trato los tres y te digo cuándo elegir cada uno. Para dimensionar una torre o cualquier sistema de refrigeración partimos de la carga térmica. Una regla rápida y frecuente para estimaciones iniciales es usar una demanda de potencia frigorífica en vatios por metro cuadrado que varía mucho según aislamiento, orientación, altura libre, ventanas y clima. Para un cálculo preliminar y práctico puedes considerar 60 a 100 W/M superíndice 2 en climas templados con buen aislamiento y ventanas eficientes, 100 a 150 W/M superíndice 2 en climas cálidos o viviendas con aislamiento medio, y 150 a 220 W/M superíndice 2 o más en casos de exposición solar intensa, techos altos, ventanas grandes o mala aislación. Esa cifra te da los kilovatios necesarios. Por ejemplo, para una vivienda de 120 metros cuadrados en clima cálido con aislamiento medio uso 130 W/M superíndice 2, resultado 15,600 vatios que equivale a 15,6 kilovatios. Si quieres convertir a frigorías por hora, multiplicas kW por 860 aproximadamente, porque un kilovatio frigorífico igual a 860 frigorías/H, en el ejemplo 15,6 kilovatios equivalen a 13,416 frigorías/H. Otra conversión habitual es a toneladas de refrigeración. Una tonelada frigorífica igual a 3,517 kilovatios, por tanto 15,6 kilovatios aproximadamente igual a 4,4 ton. Estas conversiones te permiten comparar con fichas técnicas que pueden venir en kW, BTU/H o toneladas. Un ton igual a 12,000 BTU/H y 1 BTU/H igual a 0,293 vatios, relaciones que conviene memorizar para hacer comprobaciones rápidas. Después de esta estimación básica conviene refinar la carga con factores que explican por qué la orientación y el uso de la vivienda son críticos. La orientación afecta directamente las ganancias solares. Una fachada oeste suele recibir radiación muy intensa por la tarde y puede elevar la carga sustancialmente en horas puntas. Una fachada sur en hemisferio norte recibe más sol durante el día y puede aumentar la demanda en espacios con muchas ventanas. Si tu vivienda está orientada al oeste o tiene grandes ventanales orientados al sol, pon un incremento de carga del 10 al 30% según protección solar y tipo de acristalamiento.
El uso del inmueble también modifica la carga. Dormitorio con ocupación nocturna y actividad baja requiere menos potencia por metro cuadrado que un salón con muchos equipos electrónicos y presencia continua. Cocina y habitaciones con electrodomésticos incrementan aportes internos de calor. Además, la altura de los techos es fundamental. Cada 0,5 metros por encima de 2,7 metros de altura útil suele aumentar la carga en un 5 a 10% porque hay más volumen a enfriar. Toma en cuenta también ocupación máxima. Cada persona genera calor sensible y latente que se suma a la carga. Sumando todos estos factores obtendrás la carga térmica real y con eso la capacidad necesaria. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la elección de la torre? Si vas a emplear una torre evaporativa como sistema principal de refrigeración directa, su rendimiento depende en gran medida de la humedad relativa ambiente. En climas secos, humedad relativa por debajo de 40 a 50%, los enfriadores evaporativos son muy eficientes y consumen poca energía porque su principio es hacer pasar aire por un medio húmedo para evaporar agua y reducir la temperatura del aire que entra a la vivienda. Pueden dar una sensación muy confortable y consumir mucha menos energía que una bomba de calor, pero su potencia efectiva disminuye cuando la humedad ambiente es alta y su uso es inapropiado en áreas con humedad elevada. Para un cálculo práctico de caudal de aire necesario con enfriadores evaporativos, una aproximación es asegurar una renovación volumétrica alta. Para enfriar por evaporación se recomiendan caudales de aire del orden de 10 a 20 renovaciones por hora según aislamiento y clima. Para una vivienda de 120 metros cuadrados con altura 2,7 metros el volumen es 324 metros cúbicos, por tanto con 10 renovaciones /diagonal H necesitarás 3240 m superíndice 3 /diagonal H y con 15 renovaciones 4860 m superíndice 3 /diagonal H. Esa cifra te permite seleccionar un equipo por M superíndice 3 /diagonal H, además es útil comparar la caída de temperatura posible en función de bed bulb y DRY bulb. En condiciones óptimas el enfriamiento evaporativo puede acercarse al bed bulb del aire, lo que se traduce en reducciones de 8 a 12 grados respecto a la temperatura exterior en climas secos. Si vives en clima húmedo la opción más racional es una torre de condensación combinada con una unidad enfriadora en circuito cerrado. En ese caso la torre no enfría el aire dentro de la vivienda sino el agua del circuito del chile y su eficiencia se mide en términos de range, diferencia entre entrada y salida del agua, y approach, la diferencia entre la temperatura del agua fría producida y la temperatura húmeda del aire ambiente. A mayor caudal y mayor superficie de intercambio en la torre, menor será el approach y mejor será la eficiencia. Para dimensionar la torre de condensación en un sistema con enfriadora, primero calculas la potencia frigorífica requerida en kW, luego determinas el caudal de agua de refrigeración necesario. La fórmula básica es agua, M superíndice 3 /diagonal H, igual a potencia frigorífica, kW, /diagonal. CP*T*3.6, donde CP es el calor específico del agua aproximadamente igual a 4,18 kJ /diagonal kg, K y T suele aplicarse según diseño entre 5 y 10 grados del circuito de condensación. En términos prácticos existe una regla rápida, para cada kW frigorífico se requiere aproximadamente 0,86 m superíndice 3 /diagonal H de agua por grado de T si se usa T igual a 5 grados, lo que implica que para la misma potencia un T mayor reduce el caudal requerido pero exige intercambiadores mayormente optimizados. En la selección de la torre también debes mirar el flujo de aire requerido y la pérdida de carga hidráulica. Las fichas técnicas te darán el caudal de agua, el caudal de aire y la potencia absorbida por la bomba y el ventilador. Revisa la potencia total para estimar consumo eléctrico. Un aspecto práctico que casi nadie calcula correctamente es el consumo de agua de las torres evaporativas o de enfriamiento por evaporación. Estimaciones conservadoras indican que el agua de reposición puede ser del orden de 2 a 5% del caudal recirculado por hora en condiciones normales, pero el consumo real depende mucho de la evaporación y del blaudón necesario para controlar sólidos disueltos. En residencial con uso estacional puede no ser un problema, pero deberás prever suministro y drenaje. Y tratamiento químico si la calidad del agua es dura. Otro criterio clave en la elección es el ruido. Las torres de condensación y los ventiladores de las torres evaporativas generan decibelios que se transmiten por vibración y aire. Las fichas indican el nivel sonoro en dB, a una distancia determinada. Para una vivienda coloca la torre lo más lejos posible de dormitorios o utiliza silenciamiento acústico, envolventes o unidades con ventiladores de velocidad variable. Si la orientación del edificio te obliga a colocar la torre cerca de una fachada habitada busca modelos con niveles sonoros reducidos garantizados por fabricante.
La orientación no solo afecta la carga sino también la ubicación práctica de la torre. En fachadas con orientación a vientos predominantes evita colocar las tomas hacia el flujo directo si hay polvo, olores o fuentes de contaminación. En barrios con ruido o calles estrechas calcula reflexiones acústicas que pueden amplificar el impacto. En cuanto a la integración con la vivienda, valora ubicación en cubierta versus suelo. La cubierta reduce impacto visual y facilita evacuación de aire caliente, pero exige estructura portante adecuada, consideraciones de accesibilidad para mantenimiento y posible aumento del ruido en habitaciones superiores. En planta baja la torre ocupa superficie y puede generar corrientes de aire molestas si no está bien orientada. Otro punto decisivo es el mantenimiento y los riesgos sanitarios, especialmente la legionelosis en torres que utilizan agua abierta. Si eliges una torre evaporativa o una torre de condensación con circuito abierto, debes implementar un programa de tratamiento de agua, control de biocidas, limpieza periódica de sumideros, revisión de drift y limenetes y verificación de la conductividad para controlar el blaudón. En viviendas unifamiliares esto puede ser gestionado por un técnico con visitas periódicas, pero es una responsabilidad que debes considerar al comparar costes. Una torre de condensación con circuito cerrado puede tener menor riesgo y mantenimiento al evitar contacto directo entre el agua de intercambio y el aire, a costa de mayor complejidad inicial y coste más alto. Paso ahora a recomendaciones prácticas por tamaños de vivienda para que tengas referencias concretas y aplicables. Para una habitación o apartamento pequeño hasta 30 metros cuadrados, en clima templado lo normal es una unidad tipo split con 2,000 a 3,000 frigorías, 0,6 a 0,9 toneladas, equivalente a 2 a 3,5 kilovatios. Una torre evaporativa no suele ser necesaria salvo por preferencia de eficiencia en clima muy seco. Para apartamentos de 50 a 70 metros cuadrados piensa en 3,500 a 7,000 frigorías, 1 a 2 ton. 3,5 a 7,0 kW, dependiendo de orientación y ventanas. Para una vivienda de 100 a 150 metros cuadrados en clima cálido y con orientación sur/diagonal-oeste recomiendo dimensionar entre 10 y 18 kilovatios, 8,600 a 15,480 frigorías, lo que equivale a sistemas de 3 a 5 ton. Si optas por una torre evaporativa verifica que la humedad relativa sea baja y usa un caudal de aire que permita 10 a 15 renovaciones por hora, o en caso de torre de condensación dimensiona el caudal de agua según el T del circuito de refrigeración. Para casas grandes de 200 metros cuadrados o más la solución con enfriadora y torre de condensación se vuelve más razonable por economía de escala, con capacidad de 20 kilovatios en adelante. En estos casos conviene encargar un cálculo de carga profesional y considerar sistemas de zonificación para evitar sobredimensionar la torre y malgastar agua y energía. Voy a poner un ejemplo numérico completo para que puedas replicarlo. Imagina una vivienda de 120 metros cuadrados, techo 2,7 metros, orientación con fachada oeste sin protección, clima cálido y ocupación típica. Empezamos con 130 W/diagonal M superíndice 2 por las condiciones descritas, lo que da 15,6 kilovatios. Añadimos un 15% por exposición oeste, 2,34 kilovatios, y un 10% por ventanas grandes, 1,56 kilovatios, total 19,5 kilovatios. Si queremos una capacidad con margen, redondeamos a 20 kilovatios. Convertimos a toneladas, 20 kilovatios/diagonal 3,517 aproximadamente igual a 5,7 ton. Si fuese un sistema con enfriadora, y asumimos un T en el circuito de condensación de 7 grados, calculamos caudal de agua aproximadamente Q igual a potencia, kW/diagonal, 4,18 asterisco T, asterisco 3600 para pasar a M superíndice 3/diagonal H, lo que simplifica a Q aproximadamente igual a 20,000 W/diagonal, 4,18 kJ/diagonal KG, K asterisco 7K. Aproximadamente igual a 684 kilogramos/diagonal H aproximadamente igual a 0,684 M superíndice 3/diagonal H dividido por factor de conversión. Ajustar fórmulas exactas te dará caudales del orden de varias decenas de M superíndice 3/diagonal H según el método y la temperatura de diseño. Este ejemplo ilustra que las cifras van a ser lo suficientemente grandes para justificar una torre propia en una vivienda grande. Después de dimensionar capacidad, examina el rendimiento y eficiencia energética, busca datos de EROCOP del conjunto, en enfriadoras y bombas de calor, y para torres revisa el kW consumido por M superíndice 3/diagonal H de aire y la eficiencia de intercambio. Prefiere ventiladores con variador de velocidad, VFD, para adaptar régimen según demanda y reducir consumo y ruido. En términos de materiales y durabilidad revisa que el cuerpo de la torre sea de materiales resistentes a la corrosión si vives cerca de costa o en ambiente corrosivo. Las torres de plástico reforzado o acero inoxidable duran más pero cuestan más.
Piensa en redundancia. Si la vivienda depende críticamente de climatización, 2 torres pequeñas pueden ser preferibles a una grande para garantizar que una avería no deje sin servicio toda la casa. Otro tema importante es la normativa y permisos. Algunas localidades regulan emisiones de ruido, vertidos y consumo de agua. Las torres con tratamiento químico pueden requerir fichas de seguridad o autorizaciones. Consulta con tu ayuntamiento o instalador autorizado antes de comprar e instalar. Sobre el coste total de propiedad, no mires solo el precio de compra, incorpora consumo eléctrico anual estimado, potencia nominal por horas de uso, consumo de agua, mantenimiento preventivo, cambio de medios filtrantes o relleno, tratamientos químicos y posibles reparaciones. Suele ocurrir que una solución aparentemente barata en compra termina siendo más cara por consumo excesivo o mantenimiento frecuente. En la fase de instalación controla las conexiones hidráulicas y eléctricas, la accesibilidad para mantenimiento y los caudales de suministro de agua y desagüe. La correcta inclinación y nivelación, el anclaje antivibratorio y la alineación de bombas evitarán vibraciones y fugas. Para garantizar calidad y seguridad sanitaria establece un plan de mantenimiento con tareas y frecuencias, inspección visual semanal de fugas y suciedad, control mensual de conductividad y adición de biocidas según recomendación, limpieza semestral de bandejas y cambio del medio de llenado o fill según desgaste y una revisión anual completa por técnico certificado. Finalmente te dejo recomendaciones prácticas y criterios de decisión resumidos en acciones concretas que puedes aplicar. Antes de comprar, calcula la carga real con los factores que he expuesto, compara tipos de torres según clima, evaporativa en climas secos, circuito cerrado o condensación en climas húmedos. Verifica caudales de aire y agua exigidos por el fabricante y la potencia eléctrica total, analiza ruido y ubícala lejos de dormitorios o con aislamiento acústico, inspecciona requerimientos de agua y tratamiento. Si elige circuitos abiertos, pide garantías y manual de mantenimiento, y si tienes duda encarga un estudio de carga a un técnico para viviendas grandes. Con esta información tendrás los elementos para elegir una torre de refrigeración adecuada a los metros cuadrados de tu vivienda, a la orientación y al uso que vas a dar al inmueble, evitando sobredimensionar y asegurando eficiencia y seguridad. Si quieres, puedo convertir un caso concreto tuyo en cálculos paso a paso. Dime metros cuadrados, orientación, tipo de aislamiento, número de ocupantes habituales y si tu clima es seco o húmedo, y te devuelvo una recomendación detallada con cifras exactas y opciones de modelos estándar que encajan con esa necesidad. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.